Hola, mi nombre es María Camila Álvarez Estrada. El día de hoy vengo a explicar un poco sobre el efecto Zeeman. Bueno, les voy a explicar un tema fundamental en la química analítica, en la física atómica y en la espectroscopía. El efecto Zeeman. Este es un fenómeno que se describe como las líneas espectrales de un átomo se modifican cuando se aplica un campo magnético externo. Durante la presentación revisaremos la historia, los fenómenos físicos que lo explican, los tipos de efectos Zeeman, los métodos experimentales utilizados para estudiarlo y finalmente sus aplicaciones científicas y tecnologías. El efecto Zeeman. El efecto Zeeman consiste en el desdoblamiento o división de una línea espectral en varios componentes cuando el átomo está sometido a un campo magnético. En condiciones normales, un átomo tiene ciertos niveles de energía definidos y por tanto líneas espectrales bien específicas. Para aplicar un campo magnético, para aplicarlo a un campo magnético, estos niveles se separan y esa separación se ve reflejada en el espectro como varias líneas en vez de una sola. Este fenómeno fue observado por primera vez por Peter Zeeman en 1896 cuando él estudiaba la luz emitida por una llama de sodio bajo un campo magnético. Antecedentes históricos. Bueno, en 1896, como ya lo dije anteriormente, Zeeman realizó un experimento en el que notó que la línea amarilla del sodio, conocida como la línea D, se ensanchaba cuando se aplicaba un campo magnético fuerte. Este resultado fue sorprendente para la época, ya que no se comprendía completamente cómo interactuaba la luz con los átomos. Y posterior a esto, Henry Lorentz, que era colega de Zeeman, utilizó su teoría del electrón y, bueno, recientemente a la propuesta de Zeeman para explicar el fenómeno. Y bueno, la luz emitida por unas partículas cargadas, es decir, por los electrones y un campo magnético, podían alterar su movimiento. Gracias a este trabajo, Zeeman y Lorentz recibieron el Premio Nobel de Física en 1902. Este fue un punto clave en la confirmación de la existencia del electrón como partícula fundamental. Fundamentos físicos. Bueno, para entender el efecto Zeeman debemos recordar que los electrones poseen un momento angular, tanto como orbital como de spin, y que cada uno de estos momentos tienen asociado un momento magnético. Cuando no hay campo magnético, los niveles de energía pueden estar degenerados, es decir, que tienen la misma energía. Pero cuando se aplica un campo magnético externo, ocurre algo llamado levantamiento de degeneración. Los niveles que antes eran iguales se separan en valores distintos. Bueno, esta separación energética conduce a la aparición de nuevas transiciones electrónicas y por eso observamos líneas adicionales en el espectro. En esencia, el campo magnético influye directamente en la energía del átomo y por tanto en la luz que emite o en la luz que se absorbe. Tipos de efecto Zeeman. El efecto Zeeman puede clasificarse en dos tipos. Principalmente tenemos el efecto Zeeman normal, que dice que se da en átomos donde el spin total del electrón es cero. En este caso, las líneas espectrales se dividen en tres componentes, una línea central y las dos laterales. Es relativamente sencillo de explicar con la física clásica del electrón orbitando. Y el segundo, que es el efecto Zeeman anómalo. Este es más complejo y se presenta cuando el spin del electrón no es cero. Bueno, aquí aparecen múltiples líneas, a veces muchas más, incluso de tres. Bueno, Zeeman observó en este caso más difícil, pero él no pudo, como se dice, explicarlas completamente
hasta 1925, cuando fue que descubrió el spin del electrón. Bueno, luego de este descubrimiento fue determinante para el desarrollo de la mecánica cuántica moderna. Métodos experimentales. Bueno, para entender o estudiar el efecto Siemens se utilizan varios métodos experimentales. Entre ellos encontramos el espectro óptica, la espectroscopia óptica, que se emplean espectrómetros, redes de difracción o interferómetros para separar y observar las líneas espectrales divididas. También encontramos lo que son los campos magnéticos controlados. Estos se usan electroimanes o imanes superconductores para generar campos intensos y estables, fundamentales para observar el efecto con más claridad. También tenemos la fuente de radiación. Las lámparas de descarga de sodio, mercurio o neón son comunes porque producen líneas espectrales bien definidas. Tenemos los detectores modernos, los que son los fotodiodos, los CCD o PMT, que permiten medir la intensidad y la posición exacta de las líneas con alta resolución. Gracias a estos avances experimentales, es posible estudiar el efecto Siemens con una precisión que Siemens jamás imaginó en su época. O sea, no dimensionaba la magnitud de su descubrimiento. Bueno, ahora pasamos a lo que son las aplicaciones del efecto Siemens. El efecto Siemens tiene una gran variedad de aplicaciones científicas. Entre ellas encontramos la astrofísica, que nos permite medir campos electromagnéticos en estrellas, en el Sol y en nubes interestelares. Esta es una herramienta esencial para estudiar la actividad solar y fenómenos con manchas solares o eyecciones de masa coronal. También tenemos lo que es la espectroscopia atómica, que ayuda a identificar elementos y a estudiar la estructura fina de los átomos. También tenemos la magnetometría cuántica, que se usa en sensores extremadamente sensibles que pueden medir variaciones mínimas de campo magnético, incluso en aplicaciones biomédicas o geológicas. Tenemos también lo que es la física cuántica y atómica. Esta ha sido fundamental para el desarrollo de modelos precisos del átomo, para la configuración del spin electrónico y para las tecnologías como son los relojes atómicos. El efecto Siemens continúa siendo un pilar en muchas disciplinas de la actualidad modernas. Entre ellas destacamos la importancia del efecto Siemens, que va más allá de un simple fenómeno espectral. Fue una de las primeras pruebas experimentales de que los electrones eran responsables de la emisión de la luz. Además, también permitió la validación de teorías atómicas en desarrollo y ayudó a cimentar la mecánica cuántica. Hoy en día sigue siendo una herramienta indispensable en investigación, ya sea en laboratorios, observatorios astronómicos o tecnologías cuánticas. Bueno, pues en resumen o en conclusión, sabemos que el efecto Siemens nos muestra cómo un campo magnético puede modificar la estructura energética de los átomos y en consecuencia su espectro ha tenido un papel esencial en el avance científico, tanto en la física clásica como en la cuántica. Desde la observación del sodio en 1896, cuando fue que empezó todo, hasta los sensores cuánticos actuales. Este fenómeno continúa demostrando su relevancia y versatilidad en la ciencia moderna. Bueno, esto sería todo por mi presentación sobre el efecto Siemens. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.